La rendición de cuentas, que requerirá un diálogo constante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y también entre la oposición y el oficialismo. Pero además, la pregunta que nos hacemos en este momento es cómo está parado el equipo económico, cuáles son las restricciones económicas y políticas que deberá enfrentar ante la rendición de cuentas, el presupuesto. Para hablar de este tema nos acompaña el periodista económico Federico Comesaña. Federico, bienvenido a BTV Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien, Malena? Muy bien. Bueno, sí, este va a ser el hito económico, de política económica, digamos, de todo 2017. Es una instancia en la cual el gobierno define cuál va a ser su presupuesto para lo que queda, digamos, de esta administración de gobierno. Cuando asumió la administración Vázquez, hizo un presupuesto para la primera mitad de su gestión y ahora está negociando la segunda parte. Esto no va a estar exento de complicaciones porque el gobierno enfrenta dos restricciones de signos opuestos. Por un lado están las restricciones económicas que le obligan a la austeridad, a la cautela, porque la economía uruguaya tiene un déficit muy alto, es decir, gasta más del dinero que le entra y eso representa una complicación porque las calificadoras de riesgo son las que evalúan qué tan conveniente o no, qué tan riesgoso o no prestarle plata a Uruguay. Si Uruguay mantiene registros como los actuales de déficit fiscal, la complicación va a ser que cada vez se nos va a encarecer más seguir pidiendo prestado. Y entonces el gobierno quiere evitarse esos problemas y por lo tanto tiene que mejorar las finanzas públicas. Tiene que mejorar en qué gasta el dinero en casa. Exactamente, eso implica en cierta medida recortar gastos o aumentar impuestos. Y entonces por ese lado es que vino el ajuste que se empezó a procesar en enero de este año y que se negoció durante todo el año pasado. Y tiene que ver con las tarifas también. Exactamente, ese es otro mecanismo que usa el gobierno para mitigar este rojo de las cuentas públicas. Esa es una restricción que obliga a la prudencia, a la cautela, como son palabras que ha utilizado mucho en estos últimos tiempos el ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Qué pasa, Federico, con las proyecciones de crecimiento? Bueno, las proyecciones de crecimiento nos muestran que la economía va a seguir creciendo y eso es un dato positivo, pero sin embargo es un crecimiento muy bajo. Los analistas esperan un 1,2% de crecimiento para este año, es por debajo de la media histórica del Uruguay y muy por debajo del boom de los últimos años, y entonces es un crecimiento además muy cargado de incertidumbre por cuestiones externas. Entonces no es un dato en el cual se pueda descansar el equipo económico. ¿Qué pasa con las restricciones políticas? Bueno, las restricciones políticas impactan con el signo opuesto. Si las restricciones económicas llevaban a la cautela, las restricciones políticas implican o le exigen al gobierno más gasto o por lo menos no un ajuste tan pronunciado como el que está imponiendo. Y entonces vamos a tener una discusión fuerte porque algunos sectores de la fuerza política están en descontento con la forma en la cual se está procesando este ajuste fiscal y entonces van a pedir, por un lado, mayor gasto y por otro lado, aumentos de impuestos principalmente hacia las empresas y hacia los patrimonios más grandes del país. Y eso es algo con lo cual el equipo económico y de hecho el Poder Ejecutivo en general están en desacuerdo, y de la manera en la cual el gobierno pueda resolver estas dos restricciones es que se va a terminar procesando la segunda parte del ajuste y en definitiva una buena parte de la gestión de este gobierno. Situación nada fácil o nada cómoda, al menos para el equipo económico, y con un presidente Vázquez que además habilitó la cancha, abrió la cancha al diálogo en términos políticos, ¿verdad?, en la interna. Exactamente, y cuanto más nos acerquemos a 2019, más van a pesar las restricciones políticas y más a un segundo plano van a quedar las restricciones económicas. Federico Comesaña, periodista económico, muchísimas gracias por el profundo análisis. Por favor, gracias a ti.